Gloria a Dios. Bueno, te voy a invitar a que abras la Biblia. Amén. Un iPhone también, ¿por qué no? Si hay tablet también puede. Amén. Sí. Bueno, no conozco muchas marcas, pero el iPhone sí, y bueno, y los celulares, ¿ves? Después tablet también, así que podés abrirlo, lo que tengas. Amén. Si tenés la Biblia, abrila también. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. En Juan 16:33. Amén. Cuando lo tengas, me decís amén, ¿sí? 16:33. Un minutito, me olvidé mi Biblia. Y va, no. Bueno, la palabra de Dios dice así. Bueno, su título tiene un título, ¿no? Dice: yo he vencido al mundo. Amén. Bueno, voy a leer desde el 25, ¿sí? Dice: estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creéis. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Bueno, acá el Señor Jesús anunciando a sus discípulos, ¿no? Creo que muchas veces el Señor ha hablado a sus discípulos que era necesario que Él partiera, que Él iba a partir, que iba a ascender a los cielos, amén, que Él iba a morir en una cruz, ¿no? Por nosotros, amén, porque Él vino a esta tierra a salvar a su pueblo, amén. Y ahí también después venimos nosotros, amén. Dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces ahí ganamos nosotros entrada, amén. Por nosotros también Jesús dio su vida ahí en la cruz, amén.
Y muchas veces el Señor les ha hablado a sus discípulos para que entiendan, ¿no? Por parábolas y alegorías, como dice acá. Pero en este caso, Él dice claramente, les voy a hablar. Entonces, Él le dijo que bueno, que en un momento Él iba a ser entregado, ¿no? Y que los discípulos todos se iban a esparcir. Amén. Así que el Señor habló con sus discípulos, que es lo que iba a pasar. Amén. Bueno, entonces, segundo, y yo me quiero enfocar, quizás digas, ¿no? ¿Por qué te vas a enfocar en eso? ¿No? En el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús en ningún momento quiso ponerle temor a sus discípulos. Uno cuando habla de aflicción decimos, tenemos que pasar esto. No nos gusta cuando somos afligidos, ¿no? ¿A quién les gusta ser afligido? A nadie, ¿no? Pero lo vamos a pasar, ¿sí? Pero tenemos que confiar de que Dios está con nosotros, que el Señor Jesucristo está con nosotros, ¿amén? Entonces, la aflicción es un sentimiento de amargura y tristeza y pesar. ¿Pero qué causa la aflicción? ¿No? Muchas veces la escasez, la enfermedad, la muerte de alguien causa tristeza. Amén. Y nos afligimos, ¿verdad? ¿Estás conmigo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso causa una tristeza, una aflicción en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y muchas veces esas cosas, la tristeza, la amargura, nos paraliza, ¿no? Entonces nos quedamos quietos. Y bueno, y en este caso, ¿no? Aquí Jesús les habla y el Señor después fue entregado, murió y al tercer día resucitó. Pero entre ese tiempo los discípulos estaban en un lugar con miedo, encerrados en una habitación, en una casa, ¿no? Porque tenían miedo de los judíos. Imagínense que los judíos buscaban al Señor, ¿no? Para darle muerte. ¿Y quiénes estaban con ellos? Los discípulos. Entonces los discípulos tuvieron miedo de que a ellos también los agarraran y los mataran. Porque ellos tenían miedo. Lo dice su palabra, ¿amén? Habla. Entonces, dice que en ese momento ellos se dispersaron, ¿no? Si bien Jesús al tercer día resucitó, María fue al sepulcro, ¿no? Cuenta su historia ahí, y que que ya no estaba más, Jesús ya no estaba más en el sepulcro, no estaba más ahí. Entonces, y bueno, dice que se le presentó un ángel y que le dijo, ¿por qué buscas acá al que vive? Pero todavía ellos no lo habían visto, ¿no? Entonces, en un momento, me imagino ahí preguntándose entre todos los discípulos, algunos no estaban en ese lugar, y preguntándose qué pasó. Y tristes porque se había muerto su maestro, su Señor. A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y es como que en un momento lo tenían como un profeta solamente. Y el Señor ya había resucitado. Amén. Entonces, ellos estaban afligidos, ¿sí? Muchas veces también la aflicción viene por las fallas
porque fallamos y nos afligimos, ¿verdad? También viene la aflicción también cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Porque acá el Señor le está diciendo, ellos iban a comenzar, si bien ya con el Señor presente, ellos iban, recorrían, ¿no? Predicaba el Señor con ellos ahí. Ellos veían la mano de mover del Señor, cómo el Señor sanaba, cómo el Señor multiplicaba, cómo el Señor liberaba, ¿no? Y todo eso le enseñó Jesús a sus discípulos, porque iba a haber un momento donde el Señor no iba a estar más y que ellos iban a ser encargados de llevar su palabra a toda lengua y a toda nación, como habla Mateo 28, 28, creo que 19, ahí, que les encarga. El Señor les encarga, vayan y hablen y prediquen y enseñen lo que yo les enseñé. Amén. Y bauticen. Entonces iban a hacer ellos el trabajo que hizo Jesús aquí en la tierra, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaba? Iba a haber aflicción. Cuando uno se propone hacer la voluntad de Dios, seguir a Jesús, va a haber oposición. ¿Amén? Va a haber oposición. Lo hubo con Jesús. Dice que cuando nació Jesús, unos magos, los reyes, ¿no? Fueron allá donde él nació, en Belén. ¿Y qué pasó? Se cruzaron con Herodes. ¿Y Herodes qué le dijo? Herodes le dijo que le avisaran dónde está el niño que él iba a ir a adorar. Pero sin embargo no era así. Herodes quería matarlo, porque se sentía amenazado su reino, porque nació un rey. Amén. Amén. Después, eso está en Mateo 2:13. Dice que cuando el ángel del Señor, gloria a Dios, porque tenemos a Dios, que Dios nos previene de todas las cosas, ¿no? Así como lo hizo con el Señor, así como lo hizo, ¿no? Dice que se presentó un ángel a José y le dijo que salieran de ese lugar, que fueran para otro lado, creo que a Egipto, ¿no? Porque este hombre este rey buscaba matarlo. Y dice que el rey Herodes manda a matar y todos los niños, ya Jesús no estaba ahí, pero él quería matarlo. Miren si no hay oposición, ¿no? Después, en Mateo 4:1, cuando el Señor Jesús fue bautizado, después de haber sido bautizado, dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, ¿no? ¿Y quién estaba ahí en el desierto? ¿No? El enemigo, el diablo, tentándolo, queriendo hacerlo dudar de su identidad, ¿no? De su divinidad y de su autoridad. Pero el Señor, con la palabra misma, hizo que se fuera. Amén. Porque ahí lo dice, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, así también fue en el Antiguo Testamento, habla en Job, que fue también afligido por la enfermedad, ¿no? Porque él le salieron todas llagas. ¿Pero por qué? Porque era fiel, porque era justo, ¿no? Entonces, el ser justo trae una oposición, el adversario, ¿no? Se levanta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos quiere hacer desistir de nuestra fe en Cristo, así como a Él, ¿no? Que incluso los amigos decían, algo habrás hecho, pecaste, por eso estás en esta condición. Cuando me llama mucho la atención cuando la mujer
de Job, le dice, maldice a tu Dios y muérete. Eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? Que nosotros nos vamos en contra de Dios, ¿no? Pero Dios estaba con él, porque después que sucedió toda esa aflicción que él pasó, el Señor multiplicó todo lo que había perdido. Amén. Así que Dios está, el Señor está. Amén. Está con nosotros, está con aquel que le cree. Amén. Amén. Bueno, y podemos también decir, cuando Daniel fue encerrado en el foso de los leones, ¿no? Decís, tengo que entrar a ese lugar, ¿no? Porque no adoró a un rey también, y él, siendo fiel a Dios, dijo que no, y fue a ese lugar. Los 3 varones que fueron al horno de fuego, ¿no? A veces no es que vamos a estar en un horno, no, hay circunstancias que parece que nos quemaron, pero el Señor está ahí. Amén. Amén. Así que, y bueno, en un momento, y me gusta esta historia también, que está en Lucas 24, porque el Señor nos habla. Amén. ¿A cuántos Dios les habla? ¿Cuántos creen que el Señor te está hablando en este momento? Amén, porque es su palabra, no es mi palabra. Yo no escribí, a mí el Señor no me inspiró para escribir esta palabra. Amén. Amén. Entonces el Señor nos está hablando. En Lucas 24, ¿verdad? (24:15). Esta es la historia de 2 varones que iban de camino a Emaús. Muy pegadas las hojas. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Miren, ¿no? Porque él como que al no verlo resucitar, ¿no? Es como que perdieron la confianza y la fe y se olvidaron de que Jesús
estuvo con ellos y les dijo que iba a resucitar, que era necesario pasar por todas estas cosas que pasó el Señor, ¿no? Que era necesario. Pero ellos se habían olvidado y lo tomaron y dijeron que era un profeta, ¿sí? Sabio en palabra, ¿sí? Delante de Dios. Pero nada más. Entonces, después, más adelante, un segundo, por favor. No lo puedo encontrar ahí. Bueno, pero más adelante el Señor le dice, bueno, él le cuenta, ¿no? Que se chocó, que dos mujeres habían ido donde estaban los demás discípulos, y le dijeron, ¿no? Que lo habían visto, ¿verdad? Que ya el Señor no estaba en el sepulcro, ¿sí? Y después cuenta de que los otros discípulos, por ejemplo Pedro, va al sepulcro y él no estaba ahí. ¿Amén? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en toda la Escritura lo que él decía. Ya el Señor estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Ya los profetas decían qué iba a pasar. Amén. De hecho, en Génesis 3:15, ya Dios mismo declaró que iba a venir el Salvador, que proveyó un Salvador para Israel. Amén. Entonces, es como que ellos se olvidaron de todo eso. Se olvidaron. Como a veces uno también. Digo, a veces cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en la problemática, cuando tenemos de repente escasez, nos falta el trabajo, hay alguien enfermo en casa, o alguien partió. ¿Y dónde está el Señor? Muchas veces nos han preguntado, ¿dónde está? ¿Dónde está tu Dios? Y estás en esta condición. ¿Dónde está? Amén. Pero eso es para que uno pierda la confianza en Dios. Pero nosotros sabemos que Dios está con nosotros, que vamos a pasar esas aflicciones, pero que el Señor está con nosotros. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Amén. Porque hay una promesa de que Él nos prometió, de que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar. Amén. Así que animate, hermano, animate, hermana. Quizás estás pasando una aflicción, pero el Señor no te dejó. El Señor está contigo. Amén. Así que aplaudirle fuerte al Señor, porque Él está contigo. Amén. El Señor está con nosotros. Él no nos va a dejar. Amén. Él está con nosotros para ayudarnos, para suplirnos. Él está para sanarnos. Dice su palabra que Él venció la muerte. Cuando Él fue en esa cruz, Él venció la muerte. Él venció el pecado. Él se llevó todas nuestras enfermedades. Dice en su palabra que por sus llagas
nosotros fuimos sanados y curados. Y quiero decirte algo, si hay tristeza en tu corazón, en un momento, ¿sabes qué? Había tristeza en el corazón de Pedro, porque Pedro le falló al Señor, porque lo negó 3 veces al Señor, y había tristeza. Pero ¿sabes una cosa? El Señor fue y lo buscó. El Señor fue a buscar a Pedro. Y eso está después, si querés leerlo, en Juan 21, del 6 en adelante. El Señor fue a buscarlo. El Señor no se quedó con que me negaste, no. Porque muchas veces nosotros con nuestras actitudes negamos al Señor. Pero el Señor no te va a dejar. Él va a salir a tu encuentro, así como lo hizo con Pedro. Dice que cuando el Señor Jesús fue a llamar a sus discípulos, cuando empezó su ministerio, Él fue a buscarlo. ¿Y dónde estaban ellos? Pescando. Y no habían pescado nada. Y cuando el Señor, después de que resucitó, fue, ¿y dónde estaban ellos? Estaban pescando. Y tampoco habían pescado nada. Y el Señor Jesús fue, y le dijo de la misma manera, tira la red a la derecha. Y dice que la red se llenó. Y después más adelante, el Señor le dice a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta a mis corderos. Y de nuevo le dice el Señor, ¿me amas? Sí. Las 3 veces dijo, sí, tú sabes que te amo. Que hayas fallado no quiere decir que no lo amas. Fallaste, te arrepentiste, estás como Pedro ahí aislado porque fallaste y eso te paralizó, eso te hizo quedar. Vamos, levántate. Amén, levántate. En un momento le dijo el Señor, creo que fue a Elías, come y bebe, porque el largo camino te espera. Y Elías estaba muerto de miedo. Amén. Y esta noche el Señor te dice a ti también, levántate, come y bebe, porque el largo camino te queda. Amén. Hasta acá la palabra de Dios.